Eres una reliquia, padre. Esa frase no solo hirió mi orgullo. Fue un golpe de mazo sobre una pieza de acero al rojo vivo, lanzando chispas a mis ojos hasta que mi visión se nubló con el calor de la traición. Una herida física, un corte con un trozo de chatarra, puede cauterizarse. Puedes coser la piel. Pero esas palabras fueron como verter plomo fundido directamente en mis oídos, quemando mi cerebro y mi dignidad en un solo aliento agónico. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde donde nos escuchas en los comentarios. Levanté la vista del yunque. De pie en la entrada de la forja, recortado contra la moribunda luz naranja del sol de la tarde, estaba Julián, mi único hijo. Mi legado. Lo había criado con el ritmo del martillo. Cada bocado de estofado espeso que comió, cada par de botas resistentes que usó, habían sido pagados con el sudor que convertía mi camisa en una segunda piel y el hollín que vivía permanentemente en los surcos de mi rostro. Había ganado cada centavo forjando clavos para herraduras y haciendo trabajos de reparación para los granjeros locales. Él estaba allí ahora, su espalda bloqueando la débil luz del atardecer, su mano apretando con fuerza el asa de una maleta de cuero de diseñador, un contraste marcado y costoso con el suelo de tierra de nuestro hogar. ¿Qué dijiste? Mi voz era un raspado bajo, como papel de lija sobre piedra. Mis manos aún estaban manchadas de gris por el grafito y el aceite, mis nudillos hinchados por 40 años de trabajo pesado. Julián torció el gesto. Era una expresión de desprecio puro y absoluto, un gesto que no había heredado de mí, sino que había practicado frente a los espejos, alimentado por los susurros de aquellos que pensaban que el valor de un hombre se medía por el brillo de sus zapatos en lugar de la fuerza de su agarre. Miró mis manos, manos ásperas y nudosas con uñas astilladas y ennegrecidas, la piel engrosada como la corteza de un roble milenario. Dije que eres un fracaso, escupió, cada sílaba afilada y fría, como un fragmento de vidrio. Mira este lugar, Arturo. Mírate a ti mismo. Tienes 60 años y todavía estás de pie en este agujero lleno de humo, oliendo a carbón quemado y grasa vieja. ¿Cuánto tiempo planeas vivir así? Hasta que caigas muerto sobre ese yunque y te entierren en la ceniza. Me quedé en silencio. Había un nudo amargo, con sabor a hierro, en mi garganta. Quería rugir. Quería agarrarlo por el cuello y mostrarle la fuerza que estas manos fracasadas aún poseían. Pero las verdades más crueles, o las mentiras más crueles, a menudo dejan a un hombre paralizado. No sentía ira todavía, sentía un vacío hueco y resonante donde solía estar mi corazón. He ganado un sustento honrado, Julián, dije, mi voz temblando mientras me inclinaba para enfriar una pieza de hierro incandescente. El siseo del agua era el único sonido en la habitación. Este fuego te alimentó. Este humo mantuvo un techo sobre tu cabeza mientras crecías lo suficiente como para mirarme desde arriba. ¿Honrado? Julián soltó una carcajada aguda y burlona que resonó en el techo de metal corrugado, lastimando mis oídos. Honrado pero quebrado es solo una forma lenta de ser basura, viejo. Estoy harto del olor a azufre. Estoy harto de la tierra en mis dientes cada vez que como. Me voy a la ciudad. Me voy a la costa y luego cruzaré el océano hacia los Estados Unidos. ¿A los Estados Unidos? Detuve mis manos. No tienes oficio. No tienes disciplina. Nunca has terminado una sola hoja que hayas empezado. ¿Qué harás allá? Voy a cambiar mi vida. Sus ojos ardían con una ambición delirante y febril. Allá arriba no valoran el sudor, valoran la visión. Una hora de la mente de un hombre allá vale toda una vida de tu trabajo agotador aquí. Voy a ser un titán. ¿Me oyes? No volveré a este miserable montón de chatarra nunca más. Con eso, giró sobre sus talones. El sonido de las ruedas de su maleta chillando sobre el concreto desigual y manchado de aceite sonó como el crujido de placas tectónicas. Era el sonido de un árbol familiar partiéndose por la mitad. En el umbral, se detuvo.
Quizás quedaba algún rescoldo de culpa, o quizás simplemente sintió que no había hundido el cuchillo lo suficiente. Vio el balde de agua turbia y gris que yo usaba para enfriar las tenazas cerca de la entrada. Con un movimiento repentino y violento, lo pateó. El balde voló. El agua fría, pestilente y metálica explotó hacia afuera. Golpeó las paredes manchadas de hollín. Empapó mis pesados pantalones de trabajo. Y una ráfaga me golpeó directamente en la cara. El agua corría por mis mejillas, con sabor a hierro y sal, la sal de mi propio sudor y la sal de las lágrimas que me negué a derramar frente a él. Me quedé allí sentado, petrificado, el agua gris goteando de mi barbilla sobre el yunque que se enfriaba. Julián me miró una última vez, sus ojos vacíos de cualquier rastro del niño que solía cargar sobre mis hombros. Púdrete en tu hollín, viejo. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe. ¡Boom! El sonido fue definitivo. Era el fin de la esperanza de un padre. El fin de un linaje. No me limpié el agua. Me quedé sentado en la penumbra creciente, saboreando la amargura en mis labios. Era salada, sí, pero bajo la sal estaba el sabor del hierro. Y el hierro, cuando se calienta lo suficiente, se convierte en un arma. Mi vecina, Sara, asomó la cabeza por la ventana, su rostro marcado por la preocupación. ¿Arturo? Escuché los gritos. ¿Se fue Julián? ¿Estás bien? No respondí. Miré mis manos. Las manos que mi propia carne y sangre llamó fracasos. Estiré el brazo y apreté un trozo de acero frío e inflexible. Lo apreté tanto que los bordes afilados se clavaron en mis palmas hasta que sentí el latido cálido de la sangre. Fracaso, susurré en la oscuridad de la forja. ¿Te disgusta el olor del humo, hijo? ¿Te ofende la suciedad? Bien. Déjame mostrarte lo que el fuego puede hacer realmente. De este montón de chatarra, forjaré un reino al que ni siquiera se te permitirá entrar. ¿Quieres oro? Te mostraré cuánto pesa la tierra cuando se convierte en un imperio. Esa noche, la forja no se enfrió. Mi dolor se había refinado en una llama fría y azul que ardía con una claridad aterradora. Hice un voto ante las brasas al rojo vivo. El día que Julián regresara, y sabía, con el instinto de un hombre que entiende la fragilidad del acero de mala calidad, que regresaría, no vería a un viejo cansado. Vería una montaña. 10 años pasaron con el golpe implacable y rítmico de un martillo pesado. En el mundo de la metalurgia, el tiempo es el catalizador definitivo, o te templa hasta convertirte en algo inquebrantable o te corroe hasta que te desmoronas en óxido. Yo elegí ser templado. La gente a menudo pregunta como un herrero envejecido, abandonado por su único hijo y dejado con nada más que un techo con goteras y un montón de chatarra, se transformó en un magnate industrial global. La respuesta no se encuentra en un libro de texto ni en un seminario de negocios. La respuesta es el hambre. No el hambre que ruge en el estómago por un trozo de pan, sino el hambre hueca y punzante de un tipo específico de justicia, la que solo se satisface demostrando que el mundo entero está equivocado. Después de que Julián cerró esa puerta, me convertí en un fantasma que rondaba su propia forja. Dejé de ser Arturo el vecino, Arturo el amigo o Arturo el padre. Me convertí en Arturo la máquina. Trabajaba 20 horas al día, todos los días. El sol se convirtió en nada más que una señal para cambiar el aceite de la maquinaria, y la luna era solo una luz pálida que me veía luchar. Para financiar mi transformación, vendí cada pizca de comodidad que poseía. Vendí la televisión que Julián solía ver, la mesa de la cocina donde compartíamos comidas en silencio, e incluso mi propia cama. Arrastré un colchón delgado y manchado de grasa a una esquina de la forja, durmiendo al alcance de la mano del horno. Si el fuego moría, quería sentir el frío al instante para despertarme y alimentar las llamas. Dejé de fabricar los clavos para herraduras de $5 y las puertas de jardín de $20. Me di cuenta de que para construir un imperio desde la tierra, tenía que dejar de vender mi tiempo y empezar a vender mi alma.
Busqué profundamente en los recuerdos de mi propio abuelo, un hombre que había sido un maestro armero en el viejo continente. Él me había enseñado el secreto del acero veteado, un complejo proceso de plegado que creaba hojas tan afiladas que podían cortar un pañuelo de seda al caer y tan fuertes que podían mellar una piedra sin perder el filo. Había ignorado sus lecciones de joven porque el proceso era demasiado agotador, demasiado meticuloso. Requería un equilibrio químico específico en el carbón y un ritmo rítmico perfecto al plegar. El acero fino no es para los impacientes. Exige un ritual. El primer lote de hojas que produje era quebradizo, se rompían como ramas secas bajo la prueba de presión. No lloré. No maldije. Simplemente recogí los fragmentos y los arrojé de nuevo al crisol. El 10º lote era demasiado blando, los bordes se doblaban como plomo. Los destrocé con un mazo hasta que mis brazos ardieron. Para el 50º intento, la gente del pueblo comenzó a susurrar. Pasaban por la forja y escuchaban el repique constante y maníaco del martillo a las 3 de la mañana. El viejo Arturo finalmente perdió la cabeza, decían. Está ahí dentro rompiendo hierro perfectamente bueno solo para escuchar el ruido. No entendían la física de la excelencia. No estaba rompiendo acero, estaba rompiendo el fracaso que Julián había proyectado sobre mí. Cada hoja destrozada era una capa de mi viejo y débil yo siendo despojada. En el 2º año, llegó mi oportunidad. No llevé mi trabajo a la ferretería local. Llevé un solo cuchillo de caza forjado a mano, una obra maestra de capas alternas de acero con alto contenido de carbono y níquel, grabado en ácido para revelar un patrón como un río embravecido, a una prestigiosa exposición internacional en la ciudad. No lo exhibí en una caja de madera. Pedí prestado un estuche forrado de terciopelo y lo coloqué bajo un foco nítido y único. Un hombre se acercó a mi puesto. Era el tipo de hombre que Julián había soñado ser, vestido con un traje gris a medida, llevando el aroma de puros caros y dinero viejo. Era un coleccionista de artefactos raros. Tomó el cuchillo, lo equilibró en un dedo y probó el filo. La hoja susurró mientras cortaba una hoja de papel que colgaba libremente. Magnífico, susurró, entrecerrando los ojos. El equilibrio es divino. ¿Cuánto por esta pieza, herrero? Lo miré a los ojos. No vi a un cliente, vi una oportunidad de enviar un mensaje a través del océano a un hijo que pensaba que yo era una reliquia. $8,000, dije. La multitud de vendedores cercanos se quedó sin aliento. Se podían oír las risitas de los puestos que vendían utensilios de cocina baratos producidos en masa. El viejo está senil, susurró uno. ¿8,000 por un trozo de hierro afilado? Pero el hombre del traje gris ni se inmutó. Reconoció las miles de horas de sufrimiento grabadas en ese acero. No regateó. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó 80 billetes nuevos de $100. Cuando el peso de ese dinero golpeó mi palma, no sentí una oleada de alegría. Sentí una satisfacción fría y vengativa. El dinero no se encuentra en la ciudad, Julián, susurré en el silencio de mi mente. El dinero se forja en el fuego. Con esos $8,000, no compré un coche ni un traje nuevo. Compré un martillo neumático industrial de alta precisión. Contraté a 2 aprendices que estuvieran dispuestos a trabajar tan duro como yo. Amplié las paredes de la forja. Para el 5º año, la marca Legados de Hierro se discutía en las salas de juntas de firmas de arquitectura. No solo hacíamos cuchillos, estábamos forjando el acero estructural para áticos de lujo y los intrincados portones labrados a mano de mansiones de multimillonarios. Para el 8º año, exporté mi primer cargamento masivo de hierro estructural decorativo a Dubái. Para el 10º año, el nombre Arturo ya no se asociaba con un fracaso manchado de hollín. Yo era el señor Arturo, el presidente de la junta. ¿Piensa la gente que ya no estoy manchado por la forja? Se equivocan. Sigo manchado, pero el hollín en mis manos ahora es del tipo que compra silencio y respeto.
Me paré frente al espejo de piso a techo en mi suite ejecutiva en el último piso del complejo Legados de Hierro. Tenía 70 años ahora. Mi cabello era una melena blanca, mi piel tan arrugada como un trozo de cuero curado, pero mis ojos eran tan afilados como las hojas que me habían hecho rico. Todavía usaba una simple camisa gris de trabajo y mis viejas y pesadas botas. Los trajes son para hombres que quieren ocultar quiénes son. Yo quería que todos vieran exactamente de dónde venía. Miré por la ventana de vidrio templado. Debajo de mí se extendía un imperio industrial de 15 hectáreas, zumbando con el sonido de los hornos automatizados y el golpe rítmico de prensas masivas. Cientos de trabajadores se movían con propósito. Todo pertenecía al hombre que Julián llamó un clavo oxidado. Pero mantuve una cosa igual. En el rincón más alejado de mi opulenta oficina revestida de caoba, coloqué un balde abollado y oxidado y una pila de tierra gris llena de escoria. Cada mañana, miraba ese balde. Recordaba el sabor del agua salada y metálica en mi rostro. Era el combustible que mantenía mi motor en marcha. Jefe, la voz de mi secretaria crujió por el intercomunicador, rompiendo mi ensueño. El investigador privado Mendoza está aquí para verlo. Dice que tiene el informe final que solicitó. Mi corazón, usualmente tan constante como un reloj, dio un vuelco. Durante 10 años, le había pagado a Mendoza para seguir al fantasma de mi hijo por las calles de los Estados Unidos. Quería saber si el titán había encontrado su trono. Que pase, dije, mi voz fría, aunque mis dedos se apretaron inconscientemente alrededor del borde de mi escritorio. Mendoza entró. Era un hombre corpulento que parecía haber pasado demasiadas noches en moteles baratos. Llevaba un sobre amarillo pesado bajo el brazo. No parecía un hombre que trajera buenas noticias. Buenas tardes, señor Arturo, dijo, inclinándose levemente. Siéntate, ordené. Dime. ¿Mi hijo ya es dueño de un rascacielos? ¿Es el visionario que prometió ser? Mendoza vaciló, limpiándose una gota de sudor del labio superior. No me miró. Miró el sobre. Bueno, señor, el sueño americano es algo muy difícil de capturar. Es mejor que simplemente mire la evidencia. Empujó el sobre por el escritorio. Lo abrí, y la primera fotografía que saqué se sintió como un trozo de escoria al rojo vivo golpeando mi piel desnuda. No había rascacielos. No había trono. La fotografía en mi mano era una pieza brutal de la realidad. No había traje a medida, ni coche descapotable, ni oficina reluciente. En su lugar, el lente había capturado el caparazón hueco de un hombre. Julián parecía 20 años mayor que sus 32. Su cabello era un nido enredado, su barba irregular y descuidada. Estaba sentado en una acera blanqueada por el sol en un polvoriento pueblo fronterizo, con la cabeza gacha, sosteniendo un trozo de pan seco como si fuera una reliquia sagrada. Pasé a la segunda foto. Estaba de pie en la parte trasera de una cocina grasienta y barata, con sus manos sumergidas en un fregadero de agua gris de platos. Llevaba un delantal manchado, y su rostro estaba manchado con el mismo tipo de suciedad que una vez afirmó aborrecer. Pero este no era el hollín honrado de la forja, era la inmundicia estancada de un hombre que se había rendido. La tercera foto era la más escalofriante. Un hombre corpulento, con los brazos cubiertos de tatuajes tribales oscuros, tenía a Julián inmovilizado contra una pared de ladrillos. El rostro de mi hijo estaba retorcido en una expresión de terror absoluto, desgarrador del alma, la mirada de un animal acorralado al darse cuenta de que el depredador es más rápido. ¿Qué es esto, Mendoza? Pregunté, mi voz apenas un susurro, aunque cargaba el peso de una pesada cadena de hierro. Mendoza se aclaró la garganta, con los ojos fijos en su libreta. Fue deportado hace 4 meses, señor. Intentó cruzar la frontera ilegalmente 2 veces. Lo atraparon, pasó 6 meses en una cárcel del condado y fue enviado de regreso con nada más que la ropa que llevaba puesta. La carrera de visionario de la que hablaba nunca sucedió.
Pasó la mayor parte de su tiempo haciendo trabajos esporádicos para personas que usted no querría conocer a la luz del día. ¿Y el hombre de los tatuajes? Un cobrador de deudas local para una red de contrabando, informó Mendoza. Su hijo tomó algunas decisiones muy malas para sobrevivir. Le debe a esa gente aproximadamente $4,000. Es una cantidad pequeña para nosotros, señor, pero para ellos, vale una vida. Han amenazado con romperle ambas manos, permanentemente, si no paga para finales de esta semana. Me recliné en mi silla de cuero y cerré los ojos. $4,000. En mi almacén de abajo, había pernos individuales hechos a medida que costaban más que eso. Mi hijo, el que escupió sobre mi pobreza honrada, estaba a punto de ser mutilado por el precio de una motocicleta de gama media. Un dolor agudo y punzante brotó en mi pecho, el viejo corazón de padre intentando clamar. Pero el hierro en mi sangre lo suprimió. La piedad es un lujo para los débiles. Si simplemente le entregaba el dinero, estaría terminando el trabajo que su arrogancia comenzó. Estaría confirmando que podía fracasar y alguien siempre estaría allí para atraparlo. Necesitaba una lección que 10 años de vagar no le habían enseñado. Necesitaba ser cocido en el horno de la realidad. Abrí los ojos y miré a Mendoza. Paga la deuda. Mendoza asintió rápidamente, buscando su maletín. Sí, señor. Lo liquidaré hoy mismo. Le diré al joven que su padre viene a salvarlo. No. Golpeé la mesa de caoba con la mano, el sonido resonó como un disparo. No mencionarás mi nombre. No le dirás que soy un hombre rico. No le dirás que tengo ni un solo centavo a mi nombre. Me levanté y comencé a caminar a lo largo de la oficina, mi mente tejiendo una red de retribución fría y calculada. Paga la deuda en nombre de una organización benéfica privada. Dile que es una beca de segunda oportunidad. Y luego, dile que conoces un lugar donde hay trabajo. Dile que hay un capataz en una forja que busca un cargador de nivel básico. Mendoza parecía confundido. ¿Quiere traer al joven heredero como peón? Él no es el heredero, gruñí. Es una pieza de hierro defectuosa. Tráelo por la puerta trasera. Dile al personal que es una contratación temporal de un programa de rehabilitación. Nadie, y me refiero a absolutamente nadie, debe revelar que soy el dueño de esta empresa. Para Julián, sigo siendo solo Arturo, el viejo herrero con dificultades que logró conseguir un trabajo como supervisor de piso. Mendoza tragó saliva, viendo la intensidad aterradora en mi mirada. Entendido, jefe. Lo organizaré. 3 días después, me quité mi ropa limpia. Me puse un traje de trabajo andrajoso y manchado de aceite que había guardado de los viejos tiempos. Me froté polvo de carbón en la frente y despeiné mi cabello blanco hasta que parecí un hombre que no había dormido en una semana. Me miré en el espejo y vi al fracaso devolviéndome la mirada. Perfecto. Esperé en el muelle de carga, la parte más ruidosa y sucia de la fábrica. Un camión de transporte oxidado se detuvo y Mendoza hizo una señal desde el lado del conductor. De la parte trasera del camión bajó una figura, tambaleándose cuando sus botas tocaron el pavimento. Era Julián. Verlo en persona era mucho peor que las fotos. Estaba esquelético, su piel quemada por un rojo curtido por el sol, usando una camiseta holgada que colgaba de su armazón. Llevaba una sola bolsa de basura de plástico negro que contenía todo lo que poseía. Miró a su alrededor al enorme complejo, arrugando la nariz ante el aroma familiar y penetrante de ozono y metal caliente. Todavía este maldito olor, murmuró, su voz débil y amarga. Salí de detrás de una pila de vigas de acero. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Una parte de mí quería llorar y apretarlo contra mi pecho. Pero el hombre de hierro se mantuvo firme. Estaba interpretando un papel. Julián, llamé, fingiendo un temblor débil y quebradizo en mi voz. Se giró. Sus ojos se encontraron con los míos. No hubo lágrimas de alegría.
No hubo un padre, lo siento. Me escaneó desde mis botas sucias hasta mi rostro manchado de hollín, y una sonrisa lenta y burlona se extendió por sus labios, la sonrisa de un hombre que encuentra consuelo al ver a alguien más tan bajo como él. Vaya, mira eso, dijo secamente. Hola, papá. Veo que 10 años no han cambiado nada. Te ves igual de patético que el día que me fui. Esa frase mató la última chispa de misericordia que quedaba en mi alma. La compasión murió de una muerte repentina y fría. No había cambiado. El mundo había roto su cuerpo, pero su arrogancia seguía intacta, una hierba venenosa creciendo en una ruina. La vida es dura, hijo, dije, bajando la cabeza y mirando al suelo. Tuve suerte. Un hombre llamado señor Mendoza me encontró y me consiguió un trabajo aquí como supervisor del muelle de carga. Es suficiente para comprar pan y un poco de tabaco. ¿Supervisor del muelle de carga? Julián soltó una carcajada dentada y hueca, pateando una piedra suelta. 10 años y has pasado de tu propia forja a ser un sirviente de almacén glorificado. Realmente está en la sangre, ¿no? El fracaso es genético. Hablaba como si su propia deportación y deuda fueran solo mala suerte, mientras que mi posición era un defecto de carácter. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo fue el sueño americano? No veo el rascacielos. Su rostro se oscureció, su mandíbula se apretó. No me hables de eso. Los americanos son serpientes. Me engañaron. La sociedad está amañada contra las personas con verdadera visión. Si hubiera empezado con un poco de capital, si no hubiera sido tan miserable hace 10 años, ahora estaría dirigiendo una empresa tecnológica. Esto es culpa tuya, viejo. Apreté el puño a mi espalda, la piel tensándose sobre mis nudillos. Todavía culpando al mundo. Todavía culpándome a mí. Bueno, dije bruscamente. ¿Tienes hambre, no? El señor Mendoza dijo que necesitas trabajo. Necesitamos a alguien que apile los lingotes de materia prima en el almacén. La paga es el mínimo legal, pero hay una litera en la barraca de los trabajadores. Julián miró los enormes bloques de hierro de 100 libras, su rostro retorciéndose como si fuera a llorar. ¿Apilar lingotes? ¿Estás bromeando? He vivido en ciudades que ni siquiera puedes soñar. Hablo 3 idiomas. ¿Por qué haría trabajo manual como una bestia de carga? Porque tienes 0 centavos en el bolsillo, Julián, dije, acercándome para que pudiera ver la frialdad en mis ojos. Y porque si no trabajas, no comes. ¿Quieres el trabajo o quieres la alcantarilla? Apretó los dientes, su estómago dejó escapar un rugido fuerte y traidor. Está bien. Solo por unos días hasta que encuentre algo a mi nivel. No planeo pudrirme en este agujero cubierto de hollín contigo. Lo que digas, hijo, susurré, ocultando una sonrisa depredadora. Sígueme. La primera semana del empleo de Julián no fue trabajo, fue una prueba de resistencia. Lo observé desde las sombras, interpretando el papel del supervisor cansado y de bajo nivel, mientras que en realidad yo era el titiritero moviendo los hilos de su realidad. Julián no solo trabajaba mal, trabajaba con un nivel de arrogancia asombroso. Llegaba tarde, arrastrando las botas en el polvo, y pasaba la mitad de su turno apoyado contra las columnas de acero, mirando su reflejo en las superficies pulidas de la maquinaria terminada. Pero lo que más me dolió no fue su falta de músculo, fue su falta absoluta de respeto y desprecio por el oficio que había construido su mundo. El martes por la mañana, yo estaba barriendo el piso en la nave de forja de alta precisión. Este era el santuario interior de legados de hierro, donde los maestros herreros trabajaban con aleaciones que valían más que el oro. El aire aquí era silencioso, cargado con el peso de la concentración. A Julián se le encargó mover una paleta de barras de acero al níquel crudo a la estación central. En lugar de bajarlas con el cuidado requerido para tal material volátil, golpeó la paleta contra el suelo con un estruendo que sacudió los huesos. El ruido resonó como un trueno,
haciendo que el maestro Elías, una leyenda de 85 años cuyas manos aún podían calibrar un horno solo por el color de la llama, se sobresaltara y arruinara un delicado proceso de enfriamiento. «Oye, abuelo», gritó Julián, su voz fuerte y molesta, rompiendo el silencio sagrado de la nave. «¿Por qué te quedas mirando ese metal? Has estado inclinado sobre esa pieza durante 2 horas. En los Estados Unidos, tienen baños químicos automatizados para esto. ¿Por qué le pagamos a un tipo cuyas manos tiemblan para hacer lo que una computadora puede hacer en 10 segundos? El maestro Elías no levantó la vista de inmediato. Bajó lentamente sus tenazas, se quitó las gafas protectoras y giró sus ojos nublados y sabios hacia mi hijo. «Joven», dijo Elías, su voz como el zumbido bajo de un horno. «Una computadora puede imitar la forma, pero no puede sentir la tensión. Tú ves un trozo de metal. Yo veo el alma de un puente. Eres ruidoso porque tu mente está vacía». Julián soltó una carcajada aguda y burlona, apoyándose en una caja de suministros. ¿El alma de un puente? No me hagas reír. Por eso este país está atrasado. Ustedes tratan la tierra como si fuera una religión. Es solo carbono e hierro, abuelo. Estás desperdiciando tu vida en garabatos y temples que nadie notará una vez que se pinten encima. ¿Cuándo planeas ganar dinero de verdad? Los aprendices detuvieron su trabajo. El aire se volvió frío. Insultar a un maestro herrero en nuestros salones era una transgresión peor que el robo. Miré desde la esquina, mi agarre en el mango de la escoba era tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi sangre era un río rugiente de fuego. Estaba insultando la base misma de la civilización, el trabajo que lo había alimentado cuando era demasiado débil para alimentarse a sí mismo. «Vuelve al trabajo», Julián, ordené, dando un paso adelante y manteniendo mi voz baja. «El maestro Elías es un pilar de esta industria. No eres digno ni de barrer el polvo de su yunque». Julián puso los ojos en blanco, apartándose de la caja. «Cálmate, papá. Tú y tu pequeña secta del martillo son tan sensibles. Es un trabajo, no una iglesia. Por eso tú eres un barrendero y yo soy un hombre que ha visto el mundo. No tienes perspectiva». Mientras se alejaba, pateó intencionalmente un balde de fundente costoso, esparciendo el polvo blanco por el suelo. Ni siquiera miró atrás. Simplemente silbó una melodía y se dirigió a la sala de descanso. Al mediodía, lo seguía la cantina de los trabajadores. Era un espacio rústico, que olía a cebollas y grasa pesada. Llevé una simple fiambrera de metal, papas hervidas y frijoles negros. Me senté en un rincón apartado, observando la habitación. Julián entró, con el rostro rojo por el calor del almacén, y se desplomó en mi mesa sin una palabra de saludo. A nuestro alrededor, los trabajadores veteranos susurraban. Sabían exactamente quién era yo, su empleador, su benefactor, el hombre que pagaba sus hipotecas. Les había dado órdenes estrictas de seguir el juego, pero la mirada que le daban a Julián era una mezcla de lástima e ira contenida. ¿Realmente has comido esta basofia durante 10 años? Preguntó Julián, hurgando en un tazón de estofado gris con una cuchara de plástico. Con razón pareces listo para la tumba. Es patético. Es comida honrada, Julián, dije, tomando un bocado lento de una papa. Entonces, dime. ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Unas pocas semanas, dijo con una confianza repentina y renovada. He estado hablando con un tipo que conocí en la ciudad. Tiene una pista sobre una empresa tecnológica que necesita consultores con experiencia internacional. Solo necesito ahorrar lo suficiente para un boleto de autobús y un traje decente y salgo de esta mazmorra. Este lugar, miró alrededor de la cantina con desprecio, es un cementerio para los que no tienen inspiración. Oye, papá, dime algo. ¿Quién es el tipo que realmente es dueño de este lugar? ¿El rey del hierro? ¿Por qué nunca se le ve?
Es algún cobarde gordo y calvo escondido en una oficina mientras tú te rompes la espalda. Mi corazón latía con un ritmo constante. Es un hombre que conoce el valor del silencio, Julián. Viaja a menudo. ¿Por qué preguntas? Julián se rió, un sonido agudo y amargo. Porque es un genio en un sentido, ha encontrado una manera de hacer que idiotas como tú se sientan orgullosos de ser esclavos. Si yo estuviera en su posición, habría vendido todo este lote como chatarra y habría trasladado las operaciones a un paraíso fiscal hace años. Eres demasiado honesto, Arturo. Eres un santo idiota. Por eso tú estás comiendo frijoles y yo solo estoy de paso. Habló tan alto que toda la cantina se quedó en silencio. Un viejo trabajador llamado Silas, un hombre que se había mantenido a mi lado cuando no tenía 2 centavos para frotar, se levantó de repente. Su rostro era una máscara de furia. Oye, mocoso. Rugió Silas. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? ¿Tienes idea de quién es el pan que estás? Silas. Ladré, mi voz cortando la habitación como un látigo. Siéntate. Es solo un chico que aún no ha aprendido el peso de sus propias palabras. Silas me miró, sus ojos suplicándome que le permitiera revelar la verdad. Luego, con un gruñido de disgusto, se volvió a sentar, murmurando maldiciones entre dientes. Julián ni siquiera notó la tensión. Pensó que Silas era solo un viejo gruñón defendiendo a un amigo. Empujó su bandeja a medio comer hacia mí con una mueca. Toma, termina esto. No quiero que te mueras de hambre en el trabajo, reflejaría mal en mi departamento. Voy a salir a fumar. El olor a pobreza aquí me está dando dolor de cabeza. Se levantó, se sacudió las migas de su camisa andrajosa y salió con un contoneo que me revolvió el estómago. Me quedé allí sentado, mirando los restos de su comida. Mi paciencia no solo se había agotado, se había incinerado. Te burlas de mí, pobreza, pensé, mi mente volviéndose fría y afilada. ¿Quieres ver al capitalista gordo y calvo? ¿Quieres ser el jefe? Bien, Julián. Te voy a convertir en el rey de este imperio. Te voy a dar exactamente lo que pediste, y voy a ver cómo te ahogas en la responsabilidad de ello. Me levanté, caminé a un rincón tranquilo del almacén y saqué mi teléfono inteligente encriptado. Marqué a mi abogado principal, el señor Salazar. Salazar, dije, mi voz desprovista de cualquier calidez paternal. La obra está lista para el acto final. Prepara los documentos de la píldora venenosa. Vamos a nombrar a un nuevo director ejecutivo para la subsidiaria Escoria y Deudas. Y asegúrate de que las invitaciones para la gala se envíen de inmediato. El viernes de la gala del 10º aniversario llegó con una quietud pesada y eléctrica. Para Julián, era solo otro día de evitar el trabajo y quejarse del calor, pero para el Imperio Legados de Hierro, era el día en que la trampa finalmente se cerraría. Esa tarde, encontré a Julián escondido detrás de una pila de contenedores de carga oxidados, fumando un cigarrillo y mirando al cielo con una mirada de aburrimiento y arrogancia. Julián, llamé, fingiendo una tos cansada. Ni siquiera escondió el cigarrillo. Solo sopló una nube de humo hacia el techo. ¿Ahora qué, viejo? ¿Más lingotes que mover? Mi espalda ya se siente como si fuera de cristal. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una tarjeta pesada con grabados en oro. No. Encontré esto en el escritorio del capataz. Es una invitación a la gala del 10º aniversario de Legados de Hierro. Es esta noche. Todos los trabajadores están invitados. Julián arrebató la tarjeta, entrecerrando los ojos mientras leía la letra pequeña. Cócteles, una cena de 5 platos y un discurso de apertura del misterioso fundador. Suena como un montón de propaganda corporativa. Apuesto a que la comida es solo una versión ligeramente mejor de esa basofia de la cantina. Dicen que el fundador va a sortear una camioneta de lujo nueva como premio, susurré, añadiendo el cebo.
Y que el vino cuesta más por botella de lo que has ganado en los últimos 3 años. El señor Mendoza me dijo que contrataron al mejor catering del país. Langosta, Julián. Champaña de verdad. Vi cómo sus ojos se iluminaban. El titán dentro de él estaba hambriento de probar la vida que creía merecer. Se lamió los labios. Langosta, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo desde que probé algo que no saliera de una freidora. Pero mírame. Señaló su camisa sucia y manchada de aceite. Ni siquiera tengo un par de calcetines decentes, mucho menos un traje. Se supone que debo entrar allí pareciendo un desollinador. Escuché que la tienda de segunda mano en la calle Tercera tiene algunas chaquetas formales de una producción teatral, sugerí servicialmente. Pide un adelanto de la paga de la próxima semana. Dile al capataz que es una emergencia. Julián resopló, pero el señuelo de lujo gratuito fue demasiado. Aplastó su cigarrillo y corrió hacia la oficina, su codicia finalmente superando su pereza. Tan pronto como se fue, el supervisor de piso desapareció. Caminé hacia el ascensor privado escondido detrás de la sala del horno y subí a la suite del ático. Me duché, lavando el carbón y el hollín falso del almacén. Me afeité con una navaja de afeitar, viendo cómo el rostro del fracaso desaparecía y el rostro del rey del hierro emergía. Me puse una camisa del más fino algodón egipcio blanco. Me abroché gemelos hechos de hierro meteorítico crudo y oro. Me puse un traje azul medianoche, cosido a mano en Milán, que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Me peiné el cabello blanco hacia atrás hasta que pareció plata pulida. Olía a sándalo y poder. Miré el reloj. Las 7 en punto. La ejecución estaba comenzando. Abajo, en el enorme patio, que había sido transformado en un reluciente jardín de luz y cristal, Julián estaba haciendo su entrada. Había encontrado un traje, una chaqueta plateada chillona y brillante que le quedaba 2 tallas grande en los hombros y un par de pantalones negros que eran peligrosamente apretados. Con una corbata roja brillante y el cabello engominado con pomada industrial, parecía una caricatura trágica de un magnate. No le importó. Agarró una copa de champaña de un camarero que pasaba y comenzó a deambular entre la multitud de dignatarios y maestros herreros, con su voz alzándose por encima de la música. Se los digo, alardeaba Julián ante un grupo de arquitectos que claramente intentaban ignorarlo. Mi familia solía estar en el negocio, pero carecían de la visión internacional que yo adquirí en los Estados Unidos. Si yo dirigiera este lugar, automatizaría todo el piso y despediría a los pesos muertos. ¿Este fundador? Probablemente solo tuvo suerte. ¿Y qué hay de Arturo, el supervisor? Preguntó un arquitecto, sabiendo exactamente quién era yo y luchando por mantener la cara seria. Julián se rió, un sonido agudo y feo. ¿Mi viejo? Es una causa perdida. Probablemente lo mantendría para limpiar los baños, solo para que no se muera de hambre. Solo sirve para seguir órdenes. Escuché cada palabra a través del micrófono discreto escondido en la solapa de mi traje. Mi corazón no dolió. Se sentía tan frío y duro como una pieza de acero templado. Las luces se atenuaron. Un solo y potente foco iluminó el escenario. Mi abogado principal, el señor Salazar, se acercó al podio. Damas y caballeros, anunció Salazar, con su voz resonando. Hace una década, este imperio comenzó en una pequeña forja llena de humo con un hombre y un martillo. Por favor, den la bienvenida al fundador y presidente de Legados de Hierro, el señor Arturo. Las puertas al fondo del escenario se abrieron. Salía la cegadora luz blanca. El aplauso fue una fuerza física, 300 trabajadores y 500 invitados de pie como uno solo, un rugido de respeto por el hombre que había convertido la tierra en destino. Caminé hacia el micrófono. Miré directamente a la multitud, buscando un rostro. Encontré a Julián. Parecía como si le hubiera caído un rayo. La copa de champaña en su mano se le resbaló de los dedos,
rompiéndose en el suelo de mármol con un sonido que pareció detener el tiempo. Se frotó los ojos, con la boca abierta en un grito silencioso de confusión. Me miró a mí, su padre patético, de pie en un traje de $10,000, comandando el respeto de la élite de la ciudad. Gracias, dije, mi voz profunda y resonante, resonando por los altavoces. Hace 10 años, un chico me dijo que yo era un fracaso. Me dijo que mis manos estaban sucias y que mi vida era un desperdicio. Me dejó en el lodo. La multitud se quedó en silencio. Julián parecía querer fundirse en el suelo. Pero el lodo es solo la materia prima para una obra maestra, continué. Y hoy, quiero celebrar el regreso de ese chico. Mi hijo, Julián, ha regresado de sus viajes globales para reincorporarse al negocio familiar. Vi los engranajes girando en la cabeza de Julián. El impacto estaba siendo reemplazado por una mirada de codicia depredadora, asquerosamente familiar. No vio la lección. Vio la cuenta bancaria. Vio el poder. Se dio cuenta de que el hombre del que se había estado burlando era el hombre que tenía las llaves del reino. Julián. Llamé, haciéndole señas para que se acercara. Sube aquí, hijo. Deja que el mundo te vea. Julián no vaciló. Prácticamente corrió hacia el escenario, con una sonrisa amplia y falsa plasmada en su rostro. Olvidó cada insulto que había susurrado en la cantina. Olvidó que me había llamado santo idiota hacía solo 4 horas. Papá. Gritó, rodeándome con sus brazos en un abrazo desesperado y sofocante. Lo sabía. Sabía que me estabas probando. Qué jugada tan brillante, brillante. Estoy tan orgulloso de ti. Quería ver si podía soportar el calor de la forja, Julián, le susurré al oído, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Y has pasado el mes en el piso. Ahora, es el momento de tu recompensa. Me giré hacia la multitud. Damas y caballeros, tengo 70 años. Mis manos han hecho su trabajo. Es hora de que una nueva generación lidere. Esta noche, transfiero oficialmente el título de director ejecutivo y la representación legal total de nuestra subsidiaria más reciente a mi hijo. Los ojos de Julián prácticamente se convirtieron en signos de dólar. Miró la pila de documentos que el señor Salazar estaba colocando en el podio. No vio las palabras escoria y deudas. Solo vio la palabra CEO. Firma aquí, Julián, dije, entregándole una pluma estilográfica hecha de plata sólida. Firma, y nunca tendrás que mover otro lingote mientras vivas. Todo, el poder, los títulos, la posición legal, se convierte en tuyo esta noche. El señor Salazar se inclinó, su rostro era una máscara de neutralidad profesional. Sr. Julián desea tener un receso legal para revisar los pasivos internos y las obligaciones fiscales específicas de esta subsidiaria antes de firmar. Julián arrebató la pluma de la mano de Salazar, riendo con una arrogancia que hizo que la audiencia hiciera una mueca. ¿Revisar? Es mi padre. Confío en el hombre que construyó todo esto. No me hagas perder el tiempo con letras pequeñas, abogado. Nací para esto. Con un ademán que fue tan grandioso como insensato, Julián firmó. Firmó la primera página, la segunda y la escritura final de transferencia. Firmó el documento que aceptaba la responsabilidad penal y civil total y personal por cada centavo que la subsidiaria debía. Soltó la pluma y se giró hacia la multitud, con los brazos en alto como un conquistador. «Soy el rey», gritó. «Bebidas para todos. Soy el nuevo jefe de legados de hierro». Miré la firma. La tinta era negra y permanente. Las esposas de oro estaban cerradas. «Felicidades, señor CEO», dije, mi voz bajando a un susurro que se sintió como una hoja de hielo. «Espero que hayas disfrutado la langosta, Julián. Porque mañana por la mañana llega la cuenta». La mañana después de la gala no comenzó con un amanecer, comenzó con un ajuste de cuentas.
Estaba sentado en mi silla ejecutiva, la que Julián ya había medido mentalmente para sí mismo, tomando una taza de café negro. El vapor subía en un remolino lento y burlón. A través del vidrio templado, el mundo se veía igual, pero el panorama legal bajo mis pies había cambiado para siempre. Exactamente a las 10 en punto, las pesadas puertas de roble de la oficina fueron abiertas de una patada. Julián entró, todavía usando esa ridícula chaqueta plateada, aunque ahora estaba manchada con champaña y sudor. No había dormido, tenía el brillo maníaco y hueco de un hombre que había pasado la noche celebrando una victoria que aún no se había dado cuenta que era una derrota. «Buenos días, expresidente», gritó Julián, su voz quebrándose con una mezcla de agotamiento y autoridad no ganada. Caminó hacia mi escritorio y arrojó un maletín de cuero sobre él, un maletín que probablemente había comprado a crédito la noche anterior. «Espero que hayas empezado a empacar. Ya contacté a un diseñador de interiores. Esta caoba tiene que irse. Huele a funeraria aquí. Quiero vidrio, cromo y cuero blanco». Dejé mi café lentamente, la porcelana tintineó contra la madera. «La silla todavía está caliente, Julián. Quizás deberías esperar a que la sangre se asiente antes de comenzar la demolición». «La sangre se ha asentado bien», espetó, caminando detrás de mí y agarrando el reposacabezas de mi silla. «Soy el CEO ahora. Firmé los papeles. Tengo la posición legal. Estás retirado, Arturo. Ve a buscar un banco en el parque y dales de comer a las palomas. Tengo un imperio que modernizar». «Ah, sí». Me recliné, mirándolo. «¿Y cuál es tu primera orden del día, señor CEO?» «Ya lo decidí», dijo, recorriendo la habitación con una energía frenética. «Voy a duplicar la velocidad de producción. Vamos a subcontratar la fundición a una instalación más barata que encontré en Internet». «¿Y los trabajadores?» «Voy a reducir sus beneficios de salud a la mitad. Si no les gusta, que busquen otra forja. Estoy aquí para generar ganancias, no amigos». Asentí, mi rostro era una máscara de piedra. Un comienzo audaz. «Pero antes de que despidas al personal, quizás quieras asistir a tu primera reunión de junta. Te están esperando en la sala de conferencias 1. «¿Reunión de junta?» «Bien», bufó, ajustando su corbata roja torcida. «Iré a mostrarles quién manda. Asegúrate de que mi café esté caliente cuando regrese, supervisor». Salió furioso, sus pasos resonando con una arrogancia hueca. Me levanté, me arreglé el traje y lo seguí a distancia. La sala de conferencias 1 era una tumba de vidrio y acero. Adentro, 4 hombres estaban sentados en silencio. Estos no eran los rostros sonrientes de la gala. Estos eran los auditores de la Autoridad Fiscal Nacional y 2 investigadores de alto nivel de la División de Fraude. El señor Salazar estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro tan frío como un lago congelado. Julián entró de golpe y se deslizó en la silla principal, poniendo sus botas sobre la mesa pulida. «Muy bien, hagamos esto rápido. Tengo una comida en el club de yates. Tráiganme los libros contables. Quiero ver exactamente cuántos millones hay en mis activos líquidos». Nadie se movió. Nadie sonrió. El señor Salazar empujó una carpeta negra y gruesa por la mesa. «Sr. Julián», comenzó Salazar, su voz desprovista de emoción. «Antes de discutir los activos, debemos finalizar el traspaso de los pasivos asociados con la entidad de la que asumió el control anoche, Escoria y Deudas». Julián frunció el ceño, quitando los pies de la mesa. «¿Escoria y qué?» «La empresa se llama Legados de Hierro». «Eso es lo que dice el letrero afuera». «Legados de Hierro es una marca registrada en manos de un fideicomiso familiar privado», explicó Salazar, con su voz tan afilada como un escalpelo. «La entidad legal por la que firmó, la que lleva la carga operativa y el peso financiero histórico, es Escoria y Deudas. Anoche, aceptó el papel de único representante legal y garante principal de esta entidad.
Y Julián hizo un gesto de desprecio. ¿Y que si tiene un nombre raro? ¿Qué contiene? El auditor principal abrió un libro contable. Contiene el contrato de arrendamiento de las barracas de los trabajadores, 5 camiones de entrega oxidados que fallaron las pruebas de emisiones y hizo una pausa, mirando a Julián directamente a los ojos. Una deuda tributaria retroactiva de $4 millones, más una multa de $3 millones por ocultamiento deliberado bajo la estructura de gestión anterior. El rostro de Julián pasó de un rojo encendido a un gris enfermizo y translúcido. ¿7 millones? Están bromeando. Eso es un error. Mi papá tiene el dinero. Usen su dinero. Los activos del señor Arturo están protegidos dentro del fideicomiso, dijo Salazar, inclinándose hacia adelante. Usted, sin embargo, firmó la cláusula de responsabilidad personal ilimitada. Como CEO de Escoria y Deudas, ahora es personalmente responsable de esta deuda. Y debido a que se presentó como poseedor de los medios para liquidar estas deudas durante la ceremonia de firma, los investigadores aquí presentes están considerando falsedad ideológica financiera agravada. Julián se puso de pie tambaleándose, su respiración agitada. Yo no leí eso. No lo sabía. Él me engañó. Entré en la sala en ese momento, la pesada puerta se cerró tras de mí con un clic. Caminé hacia la ventana, mirando hacia la forja donde los fuegos ardían intensamente. No leíste, Julián, porque estabas demasiado ocupado oliendo la langosta, dije, sin darme la vuelta. Querías la corona. Querías ser el hombre que da las órdenes. Bueno, así es como se ve ser ese hombre. Eres responsable de la deuda. Eres responsable del fraude. Y en 30 días, si no se pagan $7 millones al Estado, los hombres en esta sala no pedirán firmas. Traerán esposas. Julián se giró hacia mí, sus ojos desorbitados con una mezcla aterradora de rabia y pánico. Tú, monstruo. Soy tu hijo. ¿Vas a dejar que me vaya a prisión por 15 años por unos papeles? No voy a dejar que vayas a prisión, Julián, dije, finalmente girándome para enfrentarlo. Te estoy dando exactamente lo que dijiste que yo era. Te estoy dando un fracaso. ¿Te burlaste de mi pobreza honrada? Ahora tienes una deuda deshonrada. ¿Querías ser un titán? Los titanes no ruegan a sus padres por ayuda cuando llega la cuenta. Julián se desplomó de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos. Comenzó a sollozar, un sonido fuerte y patético que llenó la habitación. No puedo pagar eso. No tengo ni 7 centavos, mucho menos 7 millones. Por favor, papá, por favor. Me acerqué y me paré sobre él. Tengo un contrato aquí, Julián. Es un paquete de rescate. Mi fideicomiso comprará la deuda. Pagaré los $7 millones hoy mismo y los investigadores saldrán de esta habitación. Julián levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos como una vela agonizante. Sí. Sí, por favor. Haré lo que sea. ¿Lo que sea? Sonreí, y fue lo más frío que había hecho en mi vida. Lee los términos, señor CEO. Salazar empujó un documento final. Acuerdo de trabajo por deuda. El fideicomiso paga tu deuda. A cambio, te comprometes a 40 años de servicio en Legados de Hierro. Tu cargo será asistente de saneamiento y gestión de residuos. Tu salario será el mínimo legal. El 90% de ese salario será embargado para pagar al fideicomiso. Vivirás en el dormitorio de los trabajadores. No saldrás de las instalaciones sin permiso por escrito. Si renuncias, o si fallas en una sola evaluación de desempeño, los cargos por fraude se reactivan de inmediato. Julián se quedó mirando el papel. 40 años. Tenía 32. Tendría 72 antes de ser un hombre libre. Pasaría toda su vida en el hollín que odiaba, limpiando los pisos que alguna vez menospreció. Esto es esclavitud, susurró.
No, lo corregí. Esto es un sustento honrado. El tipo que dijiste que era para la basura. Ahora, podrás descubrir si eres basura o si eres acero. Miré mi reloj. Tienes 2 minutos. Después de eso, los investigadores te llevarán bajo custodia. El silencio en la habitación era pesado, con olor a tinta y viejos secretos. Julián miró la pluma de plata que había usado con tanto orgullo la noche anterior. Su mano temblaba tanto que tuvo que usar ambas manos para sujetarla. Firmó. Mientras la tinta se secaba, hice una señal hacia la puerta. 2 guardias de seguridad, los mismos a los que Julián había insultado en la cantina, entraron. No llevaban champaña. Llevaban un mono de trabajo gris industrial y un par de pesadas botas de goma. Llévenlo a los pozos de escoria, ordené. Hubo un derrame en las tuberías de drenaje esta mañana. Es un trabajo sucio, pero como dice mi hijo, es solo tierra y carbono. Julián fue llevado, su chaqueta plateada quedó arrugada en el suelo como una piel muerta. Me paré en la ventana y observé cómo lo conducían por el patio, con la cabeza gacha, su espíritu finalmente encontrándose con el yunque. La transformación había comenzado. El primer año de la reestructuración de Julián fue un colapso en cámara lenta seguido de una reconstrucción dolorosa. Si el infierno tiene un clima específico, es el interior de un pozo de escoria industrial en medio de una ola de calor de julio. Y Julián, una vez mi príncipe dorado de los sueños de rascacielos, era su residente más nuevo. Lo observaba a través de las cámaras de seguridad de alta resolución, un fantasma silencioso en la máquina. Lo vi luchar para levantar las paladas pesadas de lodo. Lo vi colapsar contra las paredes de concreto húmedo de los túneles de drenaje, su pecho agitado, su rostro cubierto por una mezcla de sedimento gris y lágrimas amargas. Los trabajadores, los hombres a los que había llamado esclavos y sin inspiración, no se lo pusieron fácil. No le pegaron, hicieron algo mucho peor. Lo ignoraron. Lo trataron como una pieza de equipo defectuoso que debía tolerarse hasta ser reemplazada. Para el 6.º mes, la piel suave de sus palmas había sido reemplazada por callos gruesos y amarillentos. Su complexión de diseñador se había llenado de músculo magro ganado con esfuerzo. Ya no alardeaba. No hablaba de visión internacional. Se convirtió en una criatura del ritmo, despertar a las 5, palear hasta el mediodía, comer en silencio, palear hasta el anochecer. Una tarde, durante una tormenta torrencial que convirtió el patio de la fábrica en un lago remolino de lodo, vi un sedán negro familiar detenerse en la puerta de servicio. Era el coche de Vicente Vargas, mi competidor más despiadado. Vargas había estado intentando robar la fórmula de templado de legados de hierro durante una década. Observé la pantalla mientras Vargas bajaba con un paraguas de seda, acorralando a Julián cerca de los tanques de residuos. Encendí el audio exterior. Julián, la voz de Vargas era como miel sobre vidrio roto. Mírate. Tu padre te ha convertido en un campesino. Es una tragedia. Tengo una propuesta. Dame los esquemas de temperatura para la línea Damasco. Pagaré tu deuda de $7 millones esta noche. Te pondré en un jet privado a Zúrich. Tendrás $1 millón en una cuenta limpia y recuperarás tu dignidad. ¿Por qué quedarte aquí y pudrirte por un hombre que te odia? Mi corazón se detuvo. Este era el momento. El temple final del acero. Si aceptaba el trato, la policía ya estaba esperando en la puerta para arrestarlos a ambos por espionaje industrial. Julián se quedó allí, la lluvia golpeando contra su mono gris. Miró el elegante Mercedes, el símbolo de todo lo que una vez anheló. Luego miró sus manos, esas manos ásperas, con cicatrices y honradas. Te equivocas, Vargas, dijo Julián, su voz ahora un barítono profundo y resonante que se imponía al viento. Mi padre no me odia. Es el único hombre que se molestó en decirme la verdad. ¿Qué verdad? Se burló Vargas. Que no puedes construir nada sobre una base de aire caliente, respondió Julián.
Dio un paso adelante, con los ojos ardiendo con un fuego azul y frío. ¿Este lodo? ¿Este hollín? Es real. Tu dinero es solo papel. Ahora lárgate de nuestra tierra antes de que use esta pala para ayudarte a encontrar la salida. Vargas se retiró, maldiciendo entre dientes. Me recliné en mi silla, una sola lágrima trazando un camino a través de las líneas de expresión de mi rostro. Mi hijo finalmente había vuelto a casa. No el chico que se fue, sino el hombre que había rezado para que se convirtiera. Para el cuarto año, ya no necesité las cámaras. Bajé al piso de la fábrica. Encontré a Julián en la forja maestra, de pie frente a un yunque. Ya no estaba paleando, era aprendiz del maestro Elías. Estaba concentrado en una pieza de acero al rojo vivo, sus golpes de martillo eran precisos, melódicos y poderosos. Se está enfriando demasiado rápido, Julián, dije, saliendo a la luz. No saltó. No levantó la vista. Ajustó su agarre y dio 3 golpes perfectos y rítmicos. El carbono se está asentando, padre. Estoy atrapando el grano. Lo vi trabajar durante 1 hora. Cuando finalmente templó la hoja, el siseo del vapor fue como un suspiro largo y satisfecho. Se limpió la frente con una manga manchada de hollín y me miró. Ya no había odio en sus ojos. Solo había un entendimiento profundo y silencioso. La deuda está pagada, Julián, dije, entregándole una carpeta legal. Rompí el contrato hace 2 años. Has sido un hombre libre desde la noche en que Vargas vino a la puerta. Te quedaste porque quisiste, no porque tuviste que hacerlo. Julián tomó la carpeta, pero no la abrió. La dejó sobre el banco de trabajo junto a su martillo. Sabía que el contrato ya no existía, papá. Vi la cara de Salazar cuando me negué a irme. Me quedé porque finalmente me di cuenta de que el titán que quería ser estaba justo aquí frente a mí todo el tiempo. Extendió la mano y tomó la mía. Por primera vez en 15 años, nuestros callos se encontraron. Fue un apretón de manos entre iguales. Lo siento, padre, susurró. Por el balde de agua. Por las palabras. Por los 10 años que desperdicié siendo un fantasma. El fuego lo limpia todo, hijo, respondí, con la voz quebrada. En el último año de mi vida, vi a Julián asumir la presidencia. Pero no demolió la oficina. Conservó la caoba. Conservó el balde oxidado en la esquina. Y cada nuevo aprendiz que se unía a Legados de Hierro era recibido personalmente por el CEO, no en una sala de juntas, sino en los pozos de escoria. Les mostraba sus manos y les contaba la historia del hombre que pensó que era demasiado grande para la tierra. Fallecí un martes tranquilo, con el sonido de los distantes martillos industriales actuando como mi canción de cuna. Me dicen que en mi funeral, Julián no usó una chaqueta plateada. Usó un simple traje negro de trabajo. No dio un discurso sobre visiones o imperios. Se paró ante la multitud, sostuvo una pequeña rosa de hierro perfectamente forjada y dijo solo una cosa: mi padre era herrero. Y gracias a él, yo también lo soy. El legado no fue el dinero. No fue la fábrica. Fue el conocimiento de que el valor de un hombre nunca se encuentra en las cosas que posee, sino en las cosas que es capaz de construir de la nada. El fracaso fue finalmente, y de forma permanente, forjado en una obra maestra.